Hoy nos visita en Ser y Estar la adjunta de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común. La única adjuntía en España específica de igualdad, licenciada en Derecho y diplomada en Derecho Comunitario. También formó parte como ponente del primer Congreso Internacional de Violencia de Género. Entrevistamos a Beatriz Barrera. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Ser y Estar. Continuamos con las entrevistas que formaron parte dentro de ese primer Congreso Internacional de Género celebrado en nuestro municipio de Agüimes. Está con nosotros y nos hablará en los próximos minutos doña Beatriz Barrera Vera, adjunta especial de Igualdad del Diputado del Común. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Agüimes. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada vamos a situar a la población y a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál es el papel de esta Juntilla de Igualdad única en España? Única en España y empezamos a trabajar el 1 de agosto del 2018. El papel es un poco continuar con el trabajo de la Diputación del Común, es decir, vigilar, supervisar que las administraciones públicas cumplen con la protección de los derechos fundamentales y en este caso específicamente del de igualdad. El de igualdad, que es un derecho muy amplio y en el que la violencia de género es una manifestación del no cumplimiento del derecho de igualdad. Cuando hablamos de supervisión de las administraciones públicas, y por eso estamos en este congreso, hablamos de la administración pública en sentido amplio, es decir, los tres poderes del Estado, también el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y por supuesto también todas las empresas públicas, fundaciones y asociaciones que reciben fondos públicos, en este caso para violencia, un poco controlar que se cumplen las condiciones que prevé el ordenamiento jurídico para atender a las víctimas. Desde la creación de la Juntilla se ha multiplicado el porcentaje, casi un 1.500. Efectivamente, hemos incrementado la actividad un 1.500%, es decir, por números redondos, donde antes había 5, ahora hay 95 actuaciones. Y ha sido pues porque evidentemente, lo dijo hoy el diputado, cosa que le he agradecido, es decir, la adjuntilla se ha puesto en marcha y el trabajo proactivo de la adjuntilla, que todo el equipo, no mío, sino de todo el equipo, lo estamos haciendo yo creo que bien y nos hemos convertido en un altavoz para la ciudadanía. Significa además que la idea del legislador del Parlamento de Canarias de crear esta adjuntilla fue acertada, porque evidentemente es un área, la violencia de género y la igualdad es un área transversal y en todos los aspectos de la vida y de la administración pública existen víctimas de violencia que no sienten sus demandas atendidas, no ya en el asunto concreto de la agresión o del abuso, sino en general en la vida cotidiana, porque estas mujeres cuando deciden denunciar se encuentran con un montón de dificultades. Y desde el punto de vista de derecho positivo, es decir, España y Canarias ha avanzado muchísimo en materia de legislación, pero ¿qué ocurre cuando vamos a implementar esa legislación? Y además, ¿qué ocurre cuando existe falta de sensibilización también por los operadores judiciales? Precisamente el estar en este congreso aquí para nosotros es importante porque la ley dice, la ley que nos regula dice que los asuntos que están judicializados o sobre los que ha recaído sentencia firme, nosotros no podemos entrar en ellos. Pero como yo suelo decir, y yo que he tenido distintas responsabilidades públicas, una cosa es que no tengamos competencia y otra cosa es que no sea de nuestra incumbencia. Entonces, yo he detectado en muchos aspectos que nos han llegado judicializados o con sentencia firme, que se han estandarizado ciertos, vamos a poner, defectos en la administración de justicia que están dañando el sistema. Por lo tanto, desde el máximo respeto a las sentencias judiciales, por supuesto que sí, todavía existe la necesidad de una mayor concienciación y formación en los operadores judiciales, jueces, juezas, fiscales, fiscalas, no los que están aquí, sino a lo mejor los que están en el día a día, a los que les preguntamos, ¿juzgas con perspectiva de género? Sí, claro. ¿Tienes formación en perspectiva de género? Sí, claro. Y sin embargo,
siguen habiendo resoluciones judiciales y defectos en la administración de justicia que están dañando el sistema, como en el resto de la administración pública. No vamos a decir que solamente la administración de justicia. Nosotros estamos para eso, la Diputación del Común, no para criticar, sino para construir. Y ser un complemento también. Para ¿no? construir, para somos un complemento necesario del sistema. Para entrar en la recta final, datos críticos en Canarias en cuanto a la explotación sexual, aumenta de un 20 a un 30%. Esa es otra cuestión que nosotros en las 2 semanas, la Diputación del Común, en el Parlamento, justamente la casa de todos, nuestra casa, porque somos un alto comisionado del Parlamento para el control de los derechos fundamentales, pusimos encima de la mesa este debate. No gusta mucho hablar de la trata de mujeres y niñas con destino a la explotación sexual, y tampoco gusta mucho escuchar que Canarias no es un lugar de tránsito, es un lugar de destino de las redes transnacionales e internacionales. España, o sea, la trata se esconde detrás de la prostitución, y España es el primer consumidor de Europa de prostitución y el tercero del mundo. Lo dijo el presidente de la Audiencia Nacional, es decir, no lo hemos inventado. Y en este asunto hay que hablar con claridad y sin tapujos, es decir, la ley canaria es innovadora en el sentido de que reconoce a las víctimas de trata como víctimas de violencia de género. Ahora bien, una cosa es que lo reconozca el legislador y otra cosa es que efectivamente puedan entrar dentro del sistema de prestaciones y ayuda para que no sean vulnerables. Una víctima de trata que se esconde detrás de la prostitución, que tiene que estar ejerciendo la prostitución para seguir viviendo en el día a día, es duro, es muy duro. Yo he estado trabajando con las oblatas en la casita aquí en Gran Canaria, el programa Daniela, que hace una labor increíble. Ellas me cuentan cómo tratan de reinsertarlas, pero es muy difícil porque esa noche ellas tienen que poner a trabajar. Eso la ciudadanía tiene que saberlo. Y nosotros en el Parlamento lo dijimos, aun cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen una labor increíble, nos digan que destapan redes transnacionales de trata, una o 2 al año, detrás lleva una labor muy importante, pero es que las ONG que están atendiendo a las víctimas dicen que se ha incrementado un 20 y un 30%, y ese es el dato con el que nos tenemos que quedar. Para terminar, ¿qué le diría a esa mujer que no se atreva a dar el paso de denunciar? Yo le diría que hay esperanza, o sea, que tienen que dar el paso de denunciar, pero también se lo diría a la mujer y se lo diría a todas las administraciones públicas en las que nos incluimos. Estamos animando a las mujeres a dar el paso, pero no podemos permitirnos el lujo de dejarlas en el camino solas con el problema, claro, porque además no hay que desprotegerlas en ningún momento. Esa mujer tiene hijos o hijas que seguramente le dicen a su madre, mamá, da el paso ya porque nosotros no podemos, porque son menores, pero es que esos hijos e hijas de víctimas pueden ser mañana prototipos de víctimas o verdugos, y eso hay que decirlo así de claro. Tenemos que proteger a las víctimas y a sus hijos, porque en definitiva la violencia de género es un problema de prevención. Hay que empezar desde el principio, en la familia. Y en la familia se empieza protegiendo a todas aquellas mujeres que quieren dar el paso y no se atreven. Muy bien. Doña Beatriz Barrera, adjunta especial al diputado del Común en materia de igualdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos a conocer ese trabajo que están realizando desde la Diputación del Común. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana aquí en Ser y Estar.